Muchas personas sufren de lesiones en la piel de forma crónica que les causa prurito. Muchos de ellos piensan que podría ser sarna. La pregunta que se deriva de esto es, ¿será sarna? Hola a todos, soy el Dr. Apari. En este nuevo video les hablaré acerca de cómo se realiza el diagnóstico de sarna humana, también llamada escabiosis. El diagnóstico de escabiosis se confirma mediante la detección del ácaro, los huevos del mismo o los acúmulos fecales que produce este ácaro, también conocido como cibala. Todo esto a través de un examen microscópico. Todo bien hasta ahí, pero hay un problema, que estos hallazgos no siempre se detectan fácilmente y el examen microscópico no siempre es factible de realizarse. En algunas ocasiones se realiza un diagnóstico presuntivo o de sospecha basado en una historia clínica, es decir, lo que cuenta el paciente con respecto a sus síntomas y lesiones, además de un examen físico consistente. La dermatoscopía es una herramienta complementaria útil para el diagnóstico. Las biopsias de piel no suelen ser necesarias y se reservan para casos difíciles de hacer el diagnóstico y para poder excluir otras posibles enfermedades. El diagnóstico de sarna clásica debe sospecharse en pacientes con una o más de las siguientes características: prurito generalizado, que empeora por las noches, afecta la cabeza, claro, excepto en bebés y niños pequeños, y parece desproporcionada con los cambios visibles que se observan en la piel. Una lesión o erupción que causa prurito con lesiones y distribución características. Además, se tendrá que sospechar de esta enfermedad cuando haya otros miembros del hogar con síntomas similares. Se debe sospechar un diagnóstico de sarna costrosa. Este es el otro tipo de sarna, que es menos frecuente, y se deberá sospechar de esta en el caso que se reúnan las siguientes características: placas gruesas, costrosas y fisuradas, paciente adulto mayor o inmunodeprimido. Las madrigueras a menudo no son evidentes en el examen físico, pero cuando se ven apoyan firmemente el diagnóstico. Por ejemplo, esta imagen muestra una madriguera de estos ácaros. Examen de ácaros. El método definitivo para confirmar el diagnóstico de sarna es una preparación para la sarna. La preparación contra la sarna se utiliza para detectar ácaros, huevos de ácaros o gránulos fecales de ácaros. También se puede realizar un examen dermatoscópico, el cual podrá identificar sitios de madrigueras o ácaros de la sarna y puede facilitar la ubicación del raspado. Debido a la baja carga de ácaros en la sarna clásica, los resultados negativos no excluyen el diagnóstico. Preparación para la sarna. La realización de un raspado de la piel implica tomar una muestra y el examen microscópico de la epidermis, de los sitios que pueden albergar ácaros de la sarna. En los adultos, las áreas con mayor probabilidad de producir ácaros son entre los dedos, los costados de las manos, las muñecas, las zonas de flexión de las muñecas, los codos y las axilas, la ingle, los senos y los pies. Los sitios en las palmas, las plantas de los pies o el torso pueden ofrecer el mayor rendimiento en bebés y niños pequeños. La sensibilidad de la preparación contra la sarna puede llegar hasta un 90% y la especificidad de un 100%. Los raspados deben realizarse en lesiones cutáneas en múltiples sitios. Las madrigueras o las pápulas eritematosas son los sitios ideales. La anestesia no es necesaria. Se utiliza una cuchilla para raspar vigorosamente la superficie de la lesión o lo suficiente como para eliminar una porción de la epidermis sin inducir un sangrado significativo. En niños se puede utilizar también una cureta desechable de 3 milímetros para realizar un raspado en niños. Antes de raspar, generalmente se aplica una pequeña cantidad de aceite mineral al sitio o a la hoja para ayudar a eliminar los ácaros, escamas y escombros. Luego la muestra se aplica a un portaobjetos de vidrio. Se puede agregar aceite mineral adicional antes de colocar el cubreobjetos. Además, se coloca hidróxido de potasio al portaobjetos
puede ser útil para examinar muestras cuando se sospecha la sarna costrosa. El hidróxido de potasio lo que hará es disolver el exceso de restos queratóxicos. Luego se examina la muestra en busca de ácaros, huevos o heces de la sarna. En la sarna costrosa se pueden observar una gran cantidad de ácaros y huevos. Alternativamente, se puede utilizar una preparación para la sarna utilizando un trozo de cinta transparente con un adhesivo fuerte. Por ejemplo, cinta de embalaje transparente en lugar de una cuchilla. Este procedimiento se llama prueba de la cinta adhesiva. La cinta se aplica firmemente a una lesión cutánea y luego se retira rápidamente. Después de aplicar la cinta a un portaobjetos de vidrio, luego se utiliza un microscopio para examinar la cinta en busca de ácaros y huevos. El procedimiento puede ser útil en niños que no toleran los raspados de piel. Otra forma de realizar el diagnóstico es a través de la dermatoscopía. En la dermatoscopía es el procedimiento en el cual se examina de la superficie de la piel con un dermatoscopio de mano, como están viendo ahí en la imagen, para permitir la visualización de estructuras específicas relacionadas con la epidermis. Por ejemplo, la unión de la dermis con la epidermis y la dermis papilar. Por ende, es un procedimiento útil para detectar la sarna. La prueba se puede utilizar para visualizar ácaros, madrigueras en vivo y para guiar la ubicación de los raspados de piel confirmatorio. Una desventaja de la dermatoscopía como única prueba de diagnóstico es su menor especificidad a comparación con el método diagnóstico anterior que les mencioné para la sarna. Además, los ácaros suelen ser difíciles o imposibles de detectar mediante dermatoscopía en pacientes con piel muy pigmentada. El hallazgo característico en el examen dermatoscópico es una forma triangular oscura que representa la cabeza del ácaro dentro de una madriguera, lo cual se denomina el signo del ala delta. Además, las madrigueras se visualizan más fácilmente con dermatoscopía. En la sarna costrosa se ha descrito un patrón similar a un fideo que representa agregados de madrigueras. No te olvides que si te está gustando este video, pues le des me gusta, puedas hacer un comentario por ahí, suscribirte al canal y compartirlo pues con tus amigos, familiares, ya que es un video que te va a servir de mucho. Muchas gracias por ver este video y termino con la última parte del mismo. Con respecto a pruebas de laboratorio, los análisis de sangre generalmente no están indicados para el diagnóstico de la sarna. Sin embargo, se ha informado la presencia de eosinofilia, que es cuando los eosinófilos se encuentran muy elevados en un hemograma. Particularmente se ha observado esta característica en la sarna costrosa. Y la investigación de la causa de eosinofilia persistente ha llevado al diagnóstico de sarna en casos difíciles. Imagínense pues los médicos averiguando por qué tiene bastante eosinofilia este paciente y no le encuentran enfermedades parasitarias, alérgicas, etcétera, pero al final pues llegan enterándose de que el paciente tiene pues sarna. Muchas gracias a todos por seguir el canal y ver hasta el último este video. Para consultas no se olviden, me pueden escribir al WhatsApp y hasta un nuevo video.